Queridos hermanos y hermanas, la lectura de la carta a los Hebreos nos exhorta a ser perseverantes en medio de las luchas y dificultades inherentes al Evangelio de Cristo, de modo que fortalecidos por la fe frente a todo temor y animados por la esperanza en el cumplimiento de sus promesas de vida, podamos ser partícipes de sus bendiciones mientras esperamos su venida gloriosa al final de los tiempos. En efecto, el autor sagrado recuerda a los cristianos de origen hebreo que desde el inicio de la predicación y de su apertura al Evangelio de Cristo, cuando fueron iluminados por la gracia del Espíritu Santo al recibir el bautismo, sobrevinieron múltiples combates y sufrimientos derivados del entorno judío, ya que los ancianos de Israel consideraban la nueva doctrina como un insulto a las antiguas tradiciones en las que estaban arraigados, incapaces de reconocer que en Cristo, tanto la ley como las instituciones habían alcanzado su dimensión más plena. Por esta razón, los cristianos fueron duramente perseguidos por los judíos más tradicionalistas, siendo insultados y atormentados públicamente, conducidos a tribunales, juzgados injustamente por su fidelidad a Cristo, encarcelados y duramente reprendidos con el fin de persuadirlos de seguir alimentando la fe en el Maestro. El autor sagrado recuerda específicamente a sus interlocutores cómo sufrieron al principio al ver cómo conducían a la prisión a quienes eran fieles a Cristo y cómo les confiscaban sus bienes. Mas, sin embargo, tal situación fue una oportunidad inmejorable para dar testimonio de la alegría del Evangelio, sufriendo por el nombre de Cristo, alimentando la esperanza de alcanzar una libertad mucho más plena y un desprendimiento de las diversas ataduras materiales de este mundo, sabiendo que hay bienes mejores y eternos. El texto prosigue exhortando a los cristianos de origen hebreo a ser perseverantes y valientes en medio de estas tribulaciones, sabiendo que la constancia en el cumplimiento de la voluntad de Dios traerá consigo la participación en unas promesas que sobrepasan toda expectativa. Podría decirse que el tiempo de Dios se relativiza, por lo que dichos sufrimientos se manifestarán en un tiempo muy corto hasta que el desenlace de la vida o de la historia nos conduzca a la presencia de Cristo y podamos alcanzar así la participación en los bienes eternos, en una felicidad que no tiene fin y que alimenta nuestra esperanza mientras vamos de camino. El autor sagrado plantea la siguiente frase: «El justo vivirá por su fe, pero si se arredra, le retiraré mi favor», lo cual quiere decir que la confianza en Dios y el abandono en su gracia y en su fuerza conducen al cristiano a renovar y acrecentar su vida interior por medio de su fe, alcanzando ya desde ahora la participación en las promesas de vida eterna, mientras que la cobardía nos impide acoger la fortaleza necesaria para sobrevivir a los embistes y tentaciones del maligno enemigo de nuestras almas. También nosotros estamos sometidos a múltiples pruebas por la fidelidad al Evangelio de Cristo. Que no vivamos condicionados por el miedo, sino que más bien renovemos continuamente nuestra fe y nuestra confianza para mantenernos alegres en medio de nuestros padecimientos, sabiendo que Cristo garantiza por medio de su gracia la participación en unos bienes mayores y eternos que son el verdadero fundamento de nuestra esperanza. El Evangelio del día, San Marcos, presenta las parábolas con las que Jesús compara la manifestación del reino de Dios en este mundo. Es preciso recordar que el lenguaje de las parábolas está dirigido a los pobres y sencillos para que a través de la apertura del corazón puedan reconocer los signos de la presencia del Mesías en medio de su pueblo. En la primera parábola, Jesús compara el reino de Dios con un hombre que echa la simiente en la tierra. Él duerme de noche y trabaja en la mañana, mientras la semilla germina y crece, sin que él sepa cómo. La tierra produce su cosecha ella sola, primero los tallos, luego la espiga y finalmente el grano, y cuando ya está listo el grano se mete la hoz, porque ha llegado la siega, es decir, la recolección del grano. El Señor es el sembrador que esparce la semilla de la palabra en la tierra fértil del corazón del hombre humilde. Esta palabra empieza a fructificar de manera paciente y progresiva por pura gracia y providencia divina, aunque ciertamente sea necesaria la labor de quienes trabajan en el campo de Dios, tal como lo hace la Iglesia y sus jornaleros. En realidad la eficacia del fruto depende intrínsecamente de Dios, que a su tiempo pedirá cuentas al final de nuestra vida cuando sea el momento de la siega y la recolección del fruto. Se trata de un trabajo paciente, que no tiene prisas,
que necesita de todo cuanto es necesario para el crecimiento y la maduración del buen fruto, según la gracia que Dios derrama en la tierra fértil de nuestro corazón. En la segunda parábola, Jesús compara el reino de Dios con una semilla de mostaza. Se trata de la semilla más pequeña entre los arbustos y hortalizas del campo, pero cuando germina y crece se hace un arbusto tan grande que en sus ramas pueden cobijarse los pájaros y anidar en ellas. La semilla del reino es la caridad, que frente a todas las demás propuestas de realización humana parece no contar demasiado. En efecto, la propuesta de vida del Evangelio no va dirigida a la consecución de glorias humanas, sino que se trata de una dedicada y perseverante labor de disposición y servicio a los demás, sin ningún protagonismo, sabiendo que los frutos que produce este estilo de vida logran irradiar amor a quienes se encuentran perdidos en la vaciedad y las vanidades de este mundo, dándoles la oportunidad de encontrar cobijo y desarrollar también frutos de vida perdurable según la gracia de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de ser pacientes y de confiar en su providencia infinita, para que a su tiempo la tierra de nuestro corazón pueda dar fruto abundante, de modo que acogiendo con sencillez la semilla del amor en nuestro interior, fructifique generosamente al servicio de los demás, irradiando la benevolencia y la excelencia del Evangelio a quienes tienen mayor necesidad de encontrarse con el amor de Dios para darle sentido pleno a su vida. Que la Virgen María, nuestra Madre del Cielo, interceda por nosotros y nos alcance esta gracia. Que Dios os bendiga.